En la radiografía torácica hay que recordar un par de conceptos básicos, y el primero de ellos es que la radiografía postero-anterior de tórax es preferible a la antero-posterior, porque al estar más cerca del foco de la silueta cardíaca, en la radiografía antero-posterior, generalmente nos va a dar lugar a una imagen cardíaca demasiado agrandada, poco realista, y no nos va a permitir evaluar si existe o no crecimiento de cavidades o lo que es lo mismo cardiomegalia. Por tanto, siempre hay que realizar la radiografía, siempre que sea posible, en inspiración profunda y siempre que sea posible en dirección postero-anterior de tórax para intentar evitar esta falsa cardiomegalia que acontece en ocasiones. En condiciones normales, los bordes de la silueta cardíaca en la radiografía postero-anterior de tórax lo conforman en el lado derecho la aurícula derecha y en el lado izquierdo el ventrículo izquierdo. En la radiografía lateral de tórax, generalmente el borde anterior lo forma el ventrículo derecho y el borde posterior la aurícula izquierda. Dicho esto, en la radiografía postero-anterior de tórax no vemos la aurícula izquierda en condiciones normales, aunque en algunos pacientes es posible ver una pequeña muesca en la zona que se corresponde con la orejuela izquierda, pero la orejuela es muy variable anatómicamente de un paciente a otro, luego no siempre está presente. Así pues, cuando crezca una aurícula izquierda, no vamos a poder detectarlo en la radiografía antero-posterior de tórax en condiciones normales. Sin embargo, si ese crecimiento es muy desmesurado, es muy exagerado, en ocasiones llega a asomar la aurícula izquierda por el lado derecho del corazón, por detrás de la aurícula derecha, por lo cual daría una imagen que se denomina de doble contorno auricular en el lado derecho de la silueta cardíaca en la radiografía posterior-anterior de tórax. Y por otra parte, al estar el bronquio principal izquierdo inmediatamente apoyado encima del techo de la aurícula izquierda, en ocasiones, al crecer mucho, esta puede desplazar hacia arriba el bronquio principal izquierdo, con lo que podemos perder el ángulo cerrado que habitualmente conforman los dos bronquios. Esta elevación del bronquio principal izquierdo puede ser un dato indirecto de crecimiento de la aurícula izquierda. De todas formas, la radiografía de tórax lateral sí que habitualmente nos permitiría detectarlo, porque veríamos un crecimiento de la silueta cardíaca en sentido posterior, que es donde se encuentra la aurícula izquierda. De nuevo, esta pregunta nos permite repasar una serie de datos físicos propios de diferentes enfermedades del sistema cardiovascular que son muy típicos y que nos van a permitir orientar un caso clínico de cara al examen. Así, el clic mesosistólico tenemos que identificarlo rápidamente con el prolapso valvular mitral. No tiene sentido pensar en un clic mesosistólico con la apertura de una válvula en mitad de la sístole, puesto que la apertura de las válvulas debe coincidir con el principio de la sístole. Luego, todos los clics o chasquidos de apertura que aparecen en distintas estenosis valvulares van a ser al principio de la sístole, van a ser protosistólicos, no mesosistólicos. En el prolapso valvular mitral, por su problema geométrico típico, al avanzar la sístole y, digamos, alcanzar su máxima tensión, las cuerdas tendíneas y producirse el abombamiento de los velos de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda, llega un momento en que se puede producir la eversión de dichos velos y puede coincidir con la aparición de un ruido que puede ser un clic o un chasquido, pero insisto, en mitad de la sístole, cuando el ventrículo izquierdo ya se ha vaciado bastante a través de la aorta y por tanto se han acercado la inserción de los músculos papilares al plano de coaptación de la válvula mitral. Una vez que se oye el clic, aparece un pequeño soplo regurgitante desde ese momento hasta que termina, en general, la sístole. Por eso a este síndrome del prolapso valvular mitral o síndrome de Barlow también se llama el síndrome del clic morning. Por otra parte, las maniobras que afectan a la precarga, como ya hemos comentado previamente, van a hacer que este soplo se modifique en sentido contrario a lo que lo hacen la mayoría de los soplos de las valvulopatías. Así pues, al aumentar la precarga, como se alejan mucho los músculos papilares del plano de coaptación mitral porque el ventrículo está mucho más lleno, vamos a tener que avanzar mucho más tiempo de la sístole hasta que se produzca la eversión de los velos. Hemos de vaciar el ventrículo mucho más hasta que oigamos el clic. Por eso, al aumentar la precarga, el clic se retrasa y el soplo se hace más corto y por tanto menos audible.
Lo mismo, pero al revés, ocurre con las maniobras que disminuyen la precarga. Al estar el ventrículo más vacío, están los capilares más cerca del plano de coaptación mitral y enseguida, a poco que empiece a vaciarse el ventrículo a través de la válvula aórtica, vamos a conseguir la eversión de los velos y por tanto oír el clic, y detrás oiremos el soplo propio de la regurgitación y tendremos por tanto, si disminuimos la precarga, un adelantamiento del clic y un soplo más largo y por eso más fácilmente audible. El chasquido de la apertura generalmente se corresponde con el momento en que se abre una válvula mitral o una válvula tricúspide que tiene enfermas subcomisuras y por tanto hacen ruido al abrirse. En condiciones fisiológicas las válvulas no suenan cuando se abren, pero como una puerta, cuando estamos giradas las bisagras, pues puede hacer ruido que se corresponde con el chasquido de apertura. Por tanto, esto sería protosistólico y es propio de estenosis valvulares, sobre todo, insisto, la mitral, que es la más frecuente desde el punto de vista clínico, o bien la válvula tricúspide, en la que también se puede oír. Generalmente, tanto la aórtica como la pulmonar, si hacen ruido al abrirse, suele ser un ruido de frecuencia más alta, es decir, un clic más que un chasquido, aunque realmente decirle clic o chasquido depende un poco de las características que tenga el ruido en función del operador que está ejecutando en ese momento determinado. El desdoblamiento invertido del segundo ruido no lo produce la comunicación interauricular. En condiciones normales, recordad que durante la inspiración, al estar sobrecargado de volumen el lado derecho del corazón, porque tenemos un aumento del retorno venoso, vamos a adelantar la apertura de las válvulas derechas y retrasar su cierre en un intento del ventrículo derecho de manejar este exceso de volumen que le está llegando durante la inspiración. Así pues, en condiciones normales, al inspirar, aumenta el desdoblamiento de los ruidos y sería un desdoblamiento que vuelve a su posición durante expiración. Esto, en una comunicación interauricular, no es así, porque al inspirar existe esta sobrecarga de volumen y por tanto retrasamos el cierre pulmonar, pero al expirar también hay sobrecarga de volumen por el exceso de sangre que está llegando al lado derecho del corazón desde la comunicación interauricular. Recordad que el aurículo izquierdo tiene unas presiones un poquito más altas que la aurícula derecha, de tal manera que está pasando sangre continuamente desde la izquierda hacia la derecha. Por eso no hay cianosis, sangre oxigenada que vuelve a entrar en el lecho pulmonar. De esta forma, como tanto al inspirar como al expirar tenemos sobrecargado el lado derecho, tanto al inspirar como al expirar tenemos retrasado el cierre pulmonar. Y esto es lo que se explica con el concepto de un desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido, típico de la comunicación interauricular portante. El pulso Magnus, Celer et Altus es propio de la insuficiencia valvular aórtica. Esto es fácil de comprender si recordamos la ley de Frank-Starling, porque si hay una insuficiencia aórtica, en el ventrículo izquierdo se juntan durante la diástole la sangre normal que llega desde la aurícula izquierda con el montón de sangre que regurgita desde la aorta, y el doble de sangre de lo normal hará que, al estar el doble de precargado, por la ley de Frank-Starling empuje el doble de fuerte el ventrículo, de tal manera que va a dar un pulso de gran magnitud, de un volumen muy grande, con un ascenso muy rápido y con una morfología Magnus, Celer et Altus, que es el nombre clásico que se define para este tipo de pulso. En ocasiones, os recuerdo que en la insuficiencia aórtica severa este pulso Magnus, Celer et Altus además es bisferiens, porque el paciente presenta un doble pico en la sístole, consecuencia del rebote elástico de esa primera gran embolada de sangre que llega a las paredes de la aorta, en las que rebota, no se acomoda rápidamente y da una imagen pues como de dos piquitos en el momento de la máxima amplitud del pulso, o pulso bisferiens. El pulso de la estenosis aórtica es el pulso parvus, tardus y generalmente de muy pequeña amplitud, porque al no abrir la válvula prácticamente nada durante la sístole, sale muy poquita sangre, tarda más de lo normal en alcanzar el pico y habitualmente además la presión arterial levanta poco porque no sale prácticamente sangre desde el ventrículo. Por último, recordaros que el soplo de Austin-Flint es un soplo que acontece en algunos pacientes con insuficiencia aórtica, pero no en todos. De tal forma que en algunos pacientes con insuficiencia aórtica, si el chorro regurgitante va dirigido hacia la cavidad ventricular, no hay más problema y el único soplo que oiríamos
durante diástole es el propio soplo de la regurgitación aórtica. Sin embargo, si por motivos geométricos el chorro de la insuficiencia aórtica impacta sobre el velo anterior de la válvula mitral, que recordemos, estamos en diástole, tiene que estar perfectamente abierto, pues no le permitiría abrirse completamente y estaría continuamente haciendo un movimiento de aleteo que se puede visualizar en la ecografía, y al estar dificultada su apertura, a la sangre le costará trabajo pasar desde aurícula izquierda hasta ventrículo izquierdo, pudiendo oír un ruido, un soplo parecido al de la estenosis mitral, aunque sea por un fenómeno funcional, por el golpe que supone continuamente el chorro de insuficiencia aórtica sobre el velo anterior mitral. A este soplo de estenosis mitral funcional, que aparece en algunos, no en todos, los pacientes con insuficiencia aórtica, solo en los que el chorro choque contra el velo anterior mitral, es al soplo que se le denomina Austin-Flint. Va a ser un soplo de estenosis mitral, generalmente no muy acusado, ni muy fuerte, ni muy largo, puesto que es una alteración funcional más que una verdadera estenosis mitral. No obstante, es fácilmente identificable y diferenciable del soplo de insuficiencia aórtica, porque el soplo de insuficiencia aórtica se oirá en el foco aórtico y el soplo de Austin-Flint generalmente se oirá en el foco mitral, que es donde se origina. El catéter de Swan-Ganz es un catéter empleado habitualmente en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo en las unidades coronarias, porque nos permite la monitorización continua de una serie de presiones y una serie de cálculos de variables hemodinámicas que son muy útiles para el manejo del paciente crítico. Es fácil entender su funcionamiento, puesto que es un catéter muy largo y que tiene, digamos, 4 luces independientes, 4 caminos en su interior independientes, uno de los cuales acaba en un extremo distal y que podemos conectar a una jeringa e inyectar suero otra vez, que saldrá por la puntita del catéter, y otra luz que es un extremo proximal que está a unos cuantos de centímetros de la punta y que también nos permite, pues a través de su luz, inyectar suero, inyectar sustancias o medicamentos, etc. Por otra parte, otra de las luces que tiene el catéter del Swan-Ganz acaba en un pequeño globo que se puede inflar en la punta del catéter, y la cuarta luz está conectada a un termistor, es decir, una especie de termómetro que nos permite monitorizar continuamente la temperatura que tiene el catéter en la zona próxima a su punta. ¿Para qué sirve el catéter de Swan-Ganz? Pues lógicamente, si pensamos los sitios por donde va pasando desde el momento en que se coloca por cualquier acceso venoso central, femoral, yugular o subclavio, pues tendremos la presión venosa central, un poquito más allá la presión auricular derecha, que prácticamente es la misma que la presión venosa central, lógicamente. Si conseguimos entrar en el ventrículo, veremos la presión ventricular derecha. Si seguimos avanzando, tendremos la presión intraarterial pulmonar, y si seguimos avanzando, llegará un momento en que, si tenemos el globo inflado, el globo se impacta y no conseguimos empujar más el catéter dentro de la arteria pulmonar. A este fenómeno se le denomina enclavamiento del catéter de Swan-Ganz, y en ese momento, si registramos la presión en la punta del catéter, vamos a estar midiendo prácticamente solo la presión que hay en el territorio capilar pulmonar, puesto que toda la presión aguas atrás en las arterias pulmonares se ve amortiguada por el globo, que impide que transmita esa presión hacia adelante. Así pues, la presión capilar pulmonar, o PCP, se utiliza, se calcula mediante el empleo del catéter de Swan-Ganz. Y dado que no existen válvulas en el camino desde este punto hasta la aurícula izquierda, la PCP, o presión capilar pulmonar, va a ser prácticamente equivalente a la presión de aurícula izquierda. Por lo tanto, sin tener que meter ningún catéter en el lecho arterial sistémico, que siempre tiene más problemas de sangrado, trombosis, etcétera, vamos a poder tener una estimación de cómo está la presión dentro de la aurícula izquierda. Y de hecho, la morfología de las ondas que se registran en el catéter de Swan-Ganz cuando está enclavado, es decir, la morfología de las ondas de la PCP, va a ser idéntica a la morfología de las ondas de la aurícula izquierda, es decir, habrá su onda A, su seno X, su onda V, su seno Y y de nuevo la onda. Por otra parte, el catéter de Swan-Ganz también nos va a permitir una estimación
de una serie de variables hemodinámicas mediante el empleo de distintas técnicas. Por ejemplo, la resistencia vascular periférica se puede calcular mediante fórmulas en las que se emplean variables sostenidas con el catéter de Swan y con alguna otra técnica, como cálculos de la oximetría, de la cantidad de oxígeno que lleva la sangre en distintos puntos del organismo. Y el gasto cardíaco también se suele monitorizar con el catéter de Swan mediante una técnica que se denomina la termodilución, en la cual si representamos en una gráfica continuamente la temperatura de la sangre en la punta del catéter y nosotros instilamos suero a temperatura ambiente por el extremo proximal del catéter, que habitualmente queda cerca o en la propia aurícula derecha, si el corazón funciona bien y tiene un gasto cardíaco rápido, pues ese suero frío va a transmitirse rápidamente a la circulación pulmonar y vamos a detectar la caída en la temperatura en la punta del catéter durante unos cuantos segundos hasta que ha pasado todo el suero frío y vuelve a su temperatura basal, que son los 37 grados centígrados. Cuando un paciente tiene un gasto cardíaco muy elevado, este fenómeno lo vamos a ver mucho más rápido y esa caída de temperatura va a ser muy breve, muy acusada y muy breve, puesto que la sangre circula muy rápidamente. Y cuando hay un gasto cardíaco muy bajo, lógicamente vamos a ver el efecto contrario. Vamos a tener una caída mucho más tendida y va a tardar mucho tiempo en pasar todo el suero frío por la punta del catéter, por lo tanto la curva de descenso de temperatura durante la instilación del suero frío va a ser mucho más larga y nos permite de esta forma detectar un gasto cardíaco bajo. Por distintos mecanismos matemáticos podemos medir, estimar el gasto cardíaco en función de cuánto sea este descenso y qué morfología tenga esta curva, y nos dirá los litros por minuto que corresponden con esa curva. Esta técnica de la termodilución tiene algún pequeño defecto, como por ejemplo si existe una insuficiencia valvular importante en el lado derecho del corazón, bien estructural o bien incluso producida por la propia colocación del catéter durante el tiempo que está el catéter atravesando la válvula, pues a lo mejor dificulta su cierre, de tal forma que si hay una insuficiencia valvular importante, como la sangre no toda va a ir circulando hacia adelante, podemos tener dificultad a la hora de estimar el gasto cardíaco, porque parte de la sangre que debería ir para adelante vuelve para atrás, y entonces vamos a tener un tiempo en el que está caída esta temperatura en la punta del catéter mayor del que realmente corresponde con el gasto cardíaco del paciente, y podríamos infraestimar el gasto cardíaco. Por eso hay otras técnicas más sensibles y más exactas para determinar el gasto cardíaco, como puede ser la técnica de Fick, que probablemente es la técnica gold estándar o la de elección a la hora de evaluar exactamente el gasto cardíaco que tiene un paciente. Lo que no vamos a medir con el catéter de Swan-Ganz en ningún caso va a ser presión arterial sistémica, puesto que estamos siempre manejándonos en el lado derecho del corazón y de la circulación. El intervalo QT en el electrocardiograma se mide desde el momento en que empieza el complejo QRS hasta el momento en que termina la onda T, y el intervalo QT va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca. Es decir, las células se adaptan a la situación en la que hay una taquicardia, de manera que acortan su refractariedad, es decir, tardan menos tiempo en despolarizarse y repolarizarse. Esto es lógico, porque para estar preparada para el siguiente latido, si no consiguiéramos tener esta adaptación, sería muy fácil que cuando intente llegar al siguiente latido, pues el paciente aún no haya recuperado la excitabilidad, porque todavía las células se encuentran en fase 3, es decir, en periodo refractario. Por esto, cuanto más rápido vaya un paciente, en condiciones fisiológicas, más corto debe ser su QT. Así pues, no se debe hablar de valores de QT en términos absolutos, sino en valores de intervalo QT corregido a la frecuencia cardíaca. Y de todas las fórmulas que existen, que hay muchas y todas tienen sus ventajas e inconvenientes, el acuerdo general es considerar que un QT está prolongado a partir de los 440-450 milisegundos, quizá 450 en las mujeres, 440 en los varones.
La importancia de esto, como sabéis, es que un QT por encima de ese valor habitualmente supone un riesgo de unas arritmias particulares que son las taquicardias helicoidales o la taquicardia en torsión de puntas, que puede producir síncope o incluso muerte súbita si degeneran fibrilación ventricular. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, el intervalo PR es mayor de lo normal, y el intervalo PR, que se mide desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS, en condiciones normales mide entre 3 y 5 cuadraditos, entre 120 y 200 milisegundos. Un PR mayor de 200 milisegundos define al bloqueo AV de primer grado. El bloqueo AV completo es la situación en la que las ondas P no se transmiten a los ventrículos y el paciente no se muere en asistolia porque aparece un ritmo de escape. Existe, por tanto, disociación auriculoventricular, y el intervalo PR no tiene sentido explicarlo en esta circunstancia porque las aurículas van por su lado y los ventrículos por el suyo, están totalmente disociados. El bloqueo AV de segundo grado es aquel en el que algunos latidos se conducen a los ventrículos y otros latidos se bloquean y no alcanzan a los ventrículos. Se distinguen dos tipos: el tipo 1, caracterizado por la secuencia de Benkebach, y el tipo 2, en el que no existe esta secuencia. La secuencia de Benkebach propia del bloqueo AV de primer grado tipo 1 consiste en un alargamiento progresivo de los intervalos PR hasta que uno de estos latidos auriculares se bloquea y no consigue pasar al ventrículo. A partir de ese momento suele empezar de nuevo el ciclo con un primer latido que se conduce con un PR más o menos corto y progresivo alargamiento hasta que de nuevo se bloquea la P y empieza el ciclo de nuevo. Sin embargo, en el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 no existe este alargamiento progresivo del intervalo PR en condiciones normales y por tanto es fácil distinguir uno del otro. Realmente, la importancia clínica de diferenciar estos dos tipos de bloqueo es que el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 tiene escaso o nulo riesgo de progresión a bloqueo AV completo en la gran mayoría de los pacientes. Por lo tanto, no necesita tratamiento con marcapasos, salvo situaciones excepcionales en las que produzca síntomas al paciente, síntomas bradicardios, de cansancio, astenia, etc. Sin embargo, el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 sí que existe un riesgo relevante de progresión a bloqueo AV completo. Por tanto, aunque el paciente esté asintomático, se recomienda el implante de un marcapasos en previsión del riesgo de desarrollo de bloqueo AV completo. La ecocardiografía transesofágica muestra la ventaja respecto a la transtorácica de que no tiene interpuesto a las costillas y los músculos intercostales tejido subcutáneo y la piel, por lo tanto la resolución de las imágenes es mayor. Además, como el esófago está en contacto directo con la pared posterior de la aurícula izquierda, las imágenes que se obtienen, sobre todo de esta estructura de la aurícula izquierda, su orejuela y de la zona de las válvulas del corazón, es de muy alta calidad. La única excepción, digamos, son las válvulas derechas, puesto que realmente el corazón derecho está delante del corazón izquierdo y las imágenes que se obtienen por transtorácico muchas veces son tan buenas como por transesofágico, siempre que el paciente tenga una adecuada ventana ecográfica. La ventana ecográfica transtorácica viene definida sobre todo por la existencia o no de obesidad y de enfisema, puesto que tanto un paciente con una obesidad extrema como un paciente con mucha retención de aire, que como sabéis transmite mal el sonido, suelen ser individuos que tienen poca capacidad de resolución durante la realización de una ecografía transtorácica y las imágenes que se obtienen son de escasa calidad, pudiendo mejorarla con el empleo de los llamados contrastes ecográficos, que no son contrastes yodados, sino que son una serie de sustancias de diverso peso molecular que producen una marcada contrastación de la imagen y que se utilizan en pacientes que tienen mala ventana ecográfica para delimitar mejor los bordes endocárdicos o las estructuras cardíacas cuando, ya os digo, no tenemos suficiente resolución con la imagen convencional.
Realmente la ecografía transesofágica a día de hoy tiene una serie de indicaciones establecidas y, por ejemplo, nos permite analizar la aorta torácica descendente y ascendente. La zona del callado suele quedar un poco fuera y se ve algo peor, y por eso se utiliza para el diagnóstico de la disección aórtica. También para analizar cómo se encuentran las diversas estructuras cardíacas o, por ejemplo, en determinados pacientes con endocarditis, para descartar o confirmar la presencia de complicaciones perivalvulares como abscesos, etc. También es útil para descartar la presencia de trombos en la orejuela izquierda con vistas a una cardioversión eléctrica, por ejemplo, en un paciente con fibrilación auricular. De hecho, en esta intención no nos sirve la ecocardiografía transtorácica, porque desde fuera, por el tórax, no tenemos suficiente resolución para estar seguros de si hay o no trombos dentro de la orejuela. Siempre que queramos descartar esto, tendremos que acceder al ecocardiograma transesofágico. Y por último, decir que no tiene sentido repetir una ecografía transesofágica cuando las imágenes que hemos obtenido por transtorácico son suficientes para tomar la decisión clínica correspondiente. Por lo tanto, evidentemente no tiene sentido hacerla en un paciente que ya tiene confirmada una estenosis aórtica severa, que además está confirmada con otras técnicas como puede ser la hemodinámica. La ecografía transesofágica va montado el transductor en una sonda flexible parecida a la del gastroscopio. Por lo tanto, las contraindicaciones para su uso son básicamente las enfermedades del esófago o la disfagia de causa no estudiada. Realmente no hay ningún problema para usar la ecografía transesofágica en pacientes que tengan prótesis cardíacas o que estén tomando anticoagulantes, puesto que en principio es una técnica poco agresiva, a poco que contemos con algo de colaboración del paciente, y es excepcional que se produzca un daño significativo en la pared esofágica. Por lo tanto, no hay contraindicación para usarla en pacientes que estén anticoagulados. De hecho, pensad que en cardiología hay muchos pacientes que están anticoagulados, y si no pudiéramos usar el eco esofágico en estos pacientes, pues tendríamos serias limitaciones para su empleo.